Buenas tardes. Vamos a tener nuestro segundo tema sobre la serie Personajes Bíblicos de Carne y Hueso. El Señor nos bendijo hace 8 días, ¿verdad? Así nos presentó a un Jesús que se identificaba con nosotros. Pero hoy vamos a ver a Pablo de carne y hueso. Vamos a tomar el texto de 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 12, por favor. 1 Timoteo 1, 12. Ese versículo que está ahí no es, ¿verdad que no? ¿No hay nada? Ok. Voy a leer 1 Timoteo 1, 12. Dice así: doy gracias, decía Pablo, al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. El apóstol Pablo, de carne y hueso, nació, según los historiadores, entre el año 5 y 10 de nuestra era, en Tarso de Cilicia, lo que actualmente el día de hoy es Turquía. Pablo era un hombre que contaba con una formación muy sólida académica. Él tenía muchos conocimientos, tenía conocimientos de teología, de filosofía. Él cita a varios filósofos en las Escrituras. Sabía de jurisprudencia, lingüística, además era políglota. Él hablaba griego, latín, arameo y hebreo. Esto habla de que era un hombre letrado, no era un ignorante. Hay un estigma que se ha acuñado a través de los años de que los cristianos somos gente ignorante, y aluden a Pedro cuando dice que predicaba y decían, este es del vulgo. Sí, lo que pasa es que Pedro no tenía la misma preparación académica, digámoslo así. Sin embargo, tenía mucha sabiduría de Dios, ¿sí? Pero el cristianismo es incluyente de todas las personas, indistintamente si son cultos o no son tan cultos. Pero Pablo era un hombre muy culto. Su nombre judío, Saulo, en griego es Saúl, significa llamado. Paulus o Pablo era un nombre romano que significa pequeño. El hombre pequeño fue Pablo, que llegó a ser grande en el reino de Dios. Ni más ni menos, escribió 14 epístolas que encontramos en el Nuevo Testamento, más de la mitad del Nuevo Testamento. Un hombre muy usado por Dios. Hijo de hebreos, descendiente de la tribu de Benjamín. Pablo fue educado en Jerusalén, instruido a los pies de un famosísimo rabino de aquel entonces llamado Gamaliel, y además formó parte de la secta judía más estricta de esos tiempos, los fariseos. En Hechos 22:3, Pablo dice lo siguiente: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres. Y luego dice que él era celoso de Dios. Subrayen esa frase, celoso de Dios. Dice en Hechos 26:4, mi vida pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, la conocen los judíos.
Él está testificando aquí cuando yo era cristiano. Dice, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. ¿Se acuerdan que los fariseos eran de un espíritu y una actitud que Jesús rechazó por lo soberbio, orgulloso, sabelotodo, despreciativos? Tenían todas las peores cualidades los fariseos. Se sentían la élite de la religión judía. Y Pablo creció así, dice, desde su juventud. Dice en Filipenses 3:5 que él fue circuncidado al 8º día, o sea, sus padres súper estrictos. Hay un texto que dice que su padre también fue fariseo. Imagínate, ¿dónde se formó Saulo? ¿En qué tipo de hogar se formó? Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley, fariseo, o sea, súper estricto. Eso le fue formando a él un carácter bastante fuerte. Es una expresión que se usa cuando alguien es así muy duro, implacable, gritón, enojón, dice, es de carácter fuerte, se dice, ¿no? Pues sí, el Pablo celoso de Dios, porque dice él mismo, dice que era celoso de Dios, pero era soberbio, era orgulloso, era un hombre implacable. Y de buenas a primeras se convierte en el perseguidor más acérrimo de los cristianos de su tiempo. Pablo aparece por primera vez cuando estaban asesinando a un siervo de Dios, a un diácono en la primera iglesia. Se llamaba Esteban. Esteban empieza a dar una predicación con lujo de detalles de toda la historia de Israel. Y los enemigos de Dios, entre ellos muchos fariseos, y él estaba por ahí entre todos ellos, él empezó a predicar con tal fuego y con tal conocimiento de las Escrituras que empezaron a crujir los dientes, dice. No podían aceptar que Jesús fuera el Mesías. Y él comienza a predicar con un fuego. Y de pronto, en Hechos 7:58, lo toman toda la turba, y entre ellos iba Saulo, entre la multitud. Dice que echándolo fuera de la ciudad, comenzaron a apedrearle. Y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo, un joven. Se cree que tenía en ese momento 25 años de edad. Jovenazo estaba, pero ya destacaba por lo celoso de Dios, por lo estricto en la observancia de la religión judía. Y dice que lo pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Y mientras apedreaban a Esteban, él invocaba al Señor y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y cayendo de rodillas clamó en alta voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió, que es un eufemismo, ustedes saben, que significa murió. Pero quiero hacer notar algo en contraste de Esteban con Saulo. A Esteban lo están apedreando y comienza a orar por sus enemigos. Y Saulo empezó a asesinar a sus enemigos. Ahí hay una gran diferencia en los resultados de la religión que profesaba cada uno de ellos. ¿Sí? Él dice que oraba y decía: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Qué hacemos nosotros cuando alguien nos agrede o nos hace algo? ¿Somos como el Saulo que aparece en este texto o somos como Esteban? ¿Cómo somos? Somos de carne y hueso, sí, yo lo sé. Y no se siente nada bonito cuando te dicen cosas o te calumnian, y peor cuando lo suben a internet.
Y todo mundo puede ver aquello, leer aquello, escuchar aquello. Esteban reaccionó como un verdadero cristiano. Saulo, aunque tenía religión, era un asesino. Hechos capítulo 8, versículo 1. Y Saulo, dice, consentía en su muerte. O sea, estaba totalmente de acuerdo. ¿Qué sientes tú cuando alguno de tus enemigos cae en desgracia? ¿Consientes y te alegras? Ese es el espíritu fariseo, como el de Saulo. Contrario a las enseñanzas de Jesús, que hablaba de amar a los enemigos, de orar y bendecir a los que los maldecían. Ahí empieza el contraste. Y dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día, dice, hubo una gran persecución. Esa palabra, gran persecución, esa frase significa una encarnada persecución sin tregua. Arrasaba con hombres, mujeres, niños, bebés. Todo por tener celo por una religión. Sigamos leyendo. Hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él, cristianos llorando porque eran de carne y hueso, como usted y como yo. Les dolió lo que estaba sucediendo, lloraron la muerte de Esteban. Pero el versículo 3 dice, y Saulo asolaba la iglesia. También se puede traducir por arrasaba la iglesia. La desmantelaba, dice una versión, la desmantelaba así como que le quitó, aventando a todos los cristianos por todos lados. Asolaba la iglesia y entrando casa por casa. Fíjense lo aterrador de la persecución. Claro, los cristianos de ese tiempo querían salvar su vida. A nadie le es agradable que lo persigan por todos lados y luego lo corten en pedazos o lo cuelguen o le entierren una espada. Y ellos, aquello ha de haber sido, hermanos, realmente aterrador. Entraba casa por casa, arrastraba, dice, a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pablo mismo, después de que él se convirtió, testificó en Hechos 22:4 lo siguiente: perseguía yo, dice, este camino hasta la muerte. O sea, el corazón de Pablo estaba tan endurecido, tenía religión, noten, pero esa religión no iba de acuerdo con el corazón de Dios. Es lo mismo que le sucede a muchas personas. Tienen religión, pero su corazón no está de acuerdo al corazón de Dios. ¿Me expliqué? O sea, dicen, no, yo creo en Dios, y pueden tener celo y pueden enojarse por defender su religión, que incluso llegan a asesinar a una persona. ¿Estará bien eso delante de Dios? Bueno, sigamos estudiando. Dice, perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Mire, estaba trabajando de tiempo completo para Dios. Él creía que lo hacía para Dios. Mucha gente cree que lo que hace es para Dios. Pero Pablo decía, yo hice todo eso pero por ignorancia. No conocía a Dios en realidad. Dice el versículo 5, como el sumo sacerdote también me es testigo. Él ya está testificando, repito, después de convertido. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos. O sea, cartas le daban autoridad para perseguirlos. Y fui a Damasco, dice, para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen
castigados, ¿no? Qué terrible era este hombre. La verdad, un hombre despiadado, pero creía en Dios. Pablo, el apóstol, o Saulo en sus inicios, argumentaba sus crímenes, quería justificarlos diciendo que él tenía celo de Dios y que ese celo lo llevaba a defender su religión. Dice Filipenses 3, versículo 6, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. ¿Usted tiene celo por Dios? ¿Tienen celo por Dios? ¿Qué es tener celo por Dios? O sea, tener celo por Dios significa que tú estás tan apasionado por Dios que estás dispuesto a todo. Pero hay un celo que es de Dios y un celo que el religioso dice que es de Dios, pero que viola todos los principios de Dios. Porque siempre desde que Israel salió de Egipto y Dios le dio mandamientos por medio de Moisés, le dijo, no matarás. Y él, que era un estricto fariseo, se le olvidó ese mandamiento. En cuanto a celo, dice, perseguidor de la iglesia, porque los tachaban de herejes, de secta a los cristianos. Jesús dijo en Juan 16:1 lo siguiente: estas cosas, refiriéndose a la persecución que posteriormente los cristianos tendrían por causa de Jesús, dijo, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo, como diciendo, para que tú no me sigas y al hacerlo no digan ustedes que yo no les dije de qué se trataba ser cristiano. Dice, estas cosas yo ya les he hablado. Si leemos el contexto, les habla de lo que iban a padecer por ser cristianos. Dice, para que no tengan tropiezo, para que no digan, no, a mí nunca me dijeron que ser cristiano no era fácil. Versículo 2, les sigue reiterando, o se expulsarán de las sinagogas. Y para un judío ser expulsado de la sinagoga era algo terrible, porque era donde se reunían a escuchar la Torá, la palabra de Dios. Los expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora, sígame con atención, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará, creerá que rinde servicio a Dios. Y harán esto, o sea, de matarlos. ¿Por qué lo harán? Porque no conocen al Padre ni a mí. Tú puedes tener religión y no tener a Cristo, que era lo que Pablo tenía, religión, pero no tenía a Cristo. Vivimos en un país que tiene religión, no es difícil explicarlo, pero no tienen a Cristo. Tú tienes a Cristo o una religión. ¿Qué tienes? A Cristo. Tenemos a Cristo. Y esto harán, dice, porque no me conocen. No conocen a Dios el Padre, ni me conocen a mí, o sea, a Jesús. Desgraciadamente, hermanos, en la historia del cristianismo, que ya rondamos los 2000 años, existen, tristemente, pero tenemos que ser autocríticos también, pero existen páginas muy negras dentro del cristianismo. Cristianos, a través de esos 2000 años, con un supuesto celo por Cristo, pero que cometieron crímenes horrendos en el nombre de Cristo, inconcebible totalmente. Algunos llamados cristianos a través de la historia asesinaron a mucha gente. Unos porque los asesinaban cristianos o se llamaban cristianos. Los asesinaban a unos por ser paganos, a otros por ser indios, ¿sí? A otros porque practicaban la hechicería,
otros porque eran encantadores. O sea, había un celo entre los cristianos, o ha habido un celo muy mal entendido, como el celo farisaico que tenía Saulo. También ha habido, triste decirlo, en la historia del cristianismo, cristianos que creen tener celo, pero son asesinos, fueron asesinos. La historia nos dice que una de las épocas más negras del cristianismo fue las llamadas cruzadas, cuyos soldados al mando de los papas en aquellos entonces, del año 1021 al 1291, casi 200 años de guerra santa. Hágame usted el favor. ¿Sí han visto las películas o han leído la historia? Algo por ahí algo han de ver oído. Ellos andaban, los soldados, les decían cruzados porque tenían una cruz en el pecho. Y ellos masacraban a los musulmanes, a todo el que se oponía a la religión, entonces ya llamada católica. 200 años de asesinatos en el nombre de Jesucristo. Inconcebible totalmente. Con un celo irracional. Increíble. Discusiones y guerras religiosas han cobrado miles y de seguro millones de víctimas mortales por tener un supuesto celo por Cristo. La Reforma Protestante, este es el lado negro de la Reforma. Nada más le voy a dar unos poquitos datos, pero la Reforma Protestante, de donde vienen todo el movimiento, digamos, de restauración, de renovación, porque llegó a tal grado la corrupción de la iglesia, entonces llamada católica, que bueno, usted necesita leer la historia, y hay una serie que yo di que se llama Historia de la Iglesia. Si la escuchara usted tendría más entendimiento al respecto. Esto provocó una reforma, así se la llamó, que protestaban contra la inmoralidad del clero, contra los abusos papales, contra la corrupción, contra la venta de la salvación, contra el negocio de la religión. Y bueno, la Reforma Protestante fue muy benéfica para millones. Nosotros somos beneficiados con esa reforma. ¿Por qué? Porque nos puso al alcance la lectura libre de las Escrituras. Fue un logro de la Reforma. Porque la entonces iglesia, llamada católica, prohibía la lectura de la Biblia. ¿Por qué la prohibió? Pues por una sencilla razón, porque si la gente lee la Biblia, se iban a dar cuenta que estaban más corrompidos que nada. La Reforma Protestante rescató verdades fundamentales como la salvación por gracia y no por obras. Es una verdad fundamental. Las llamadas 5 solas de Martín Lutero, con las cuales todas las iglesias cristianas aceptan, estas 5 solas se le llaman porque es sola escritura, sola fe, sola gracia, solo Cristo y solo a Dios la gloria. Está tremendo, ¿a poco no? Los voy a repetir. Sola escritura. O sea, no aceptes nada que no venga en la escritura. Nada, absolutamente. Excelente, ¿no? Sola fe. Por gracia somos salvos por medio de la fe. Sola fe, no por obras. Sola gracia, un regalo de Dios. Nadie podemos ganarnos la salvación. Es un regalo de Dios. Solo Cristo, que ellos lo aplicaban a solo Cristo salva. Solo Cristo salva. ¿Están de acuerdo? Excelente. Y la quinta, solo a Dios la gloria. Solo a Dios la gloria. ¿Cuántos dicen amén? Solo a Dios la gloria.
Porque el hombre le roba la gloria a Dios, recibe el aplauso de la gente, recibe y se vuelve la idolatría. Entonces, esas verdades fueron rescatadas por hombres como Martín Lutero, pero aquí viene el lado negro de los hombres de carne y hueso. El mismo Martín Lutero odiaba a los judíos, pero los odiaba, como decimos aquí en México, con odio jarocho. En 1543, él escribió un tratado que usted lo puede encontrar en internet, se llama Sobre los judíos y sus mentiras. Busque, es un libro, un tratado que él escribió. Sobre los judíos y sus mentiras. Se considera el primer tratado moderno antisemita o antijudío. Muchos aseguran que en esos escritos se basó Adolfo Hitler para masacrar a 6 millones de judíos, inspirado, fíjense bien, en un reformador que por un lado dijo todo esto, hicieron muchas cosas buenas, pero por otro había un celo malentendido. Venían de allí mismo y como eran de carne y hueso, el deseo de salir de toda esa corrupción no los libró de seguir por el mismo camino. En ese tratado sobre los judíos y sus mentiras, Lutero decía que debían quemarse todas las sinagogas de los judíos. Tienen que ser quemadas, decía. Destruyan sus libros de oración o de meditación. Prohíban predicar a los rabinos. Aplasten y destruyan sus viviendas, sus casas. Deben ser incautados todas sus propiedades. Se les debe confiscar su dinero y se les debe obligar a esos gusanos venenosos a realizar trabajos forzados o expulsarlos para siempre. ¿Se acuerdan que en Santiago dice que no puede salir de la boca bendición y maldición? ¿No puede salir agua dulce y agua salada? No. Curiosamente, Martín Lutero rechazaba la epístola de Santiago. Hay quienes idolatran, hay cristianos de denominaciones protestantes que literalmente idolatran a Martín Lutero. Es increíble que un hombre que por un lado hizo esas cosas y de pronto le salía ¿lo Saulo? Increíble. Hermanos, eso no es cristianismo. Tú puedes hablar las mejores predicaciones, tener los conceptos teológicos más acertados, pero si tus obras son como las de Saulo, ¿conocerás a Dios? En opinión de un historiador muy reconocido, el doctor Robert Mitchell, él dice que Lutero aprobó el asesinato de judíos. En su libro sobre los judíos y sus mentiras, dijo lo siguiente: yo les arrancaría la lengua de la garganta. Me cuesta mucho trabajo creer, pero ahí está, la historia no miente, pero también me cuesta mucho trabajo decirlo. Pero tenemos que ser honestos y no darnos las de que mi héroe es Martín Lutero, mi héroe es quién sabe quién. Eran hombres de carne y hueso, pero Pablo, el Saulo orgulloso, soberbio y asesino, posteriormente escribió infinidad de pensamientos inspirados por el Espíritu Santo que nada que ver con el Saulo del pasado. Siguió diciendo Lutero: los judíos, en una palabra, no
deben ser tolerados. Wow. Juan Calvino, sin duda, según los expertos, los eruditos, sin duda, una de las mentes más brillantes de la Reforma Protestante. Aportó muchísimas cosas buenas, otras no tanto y otras peores. Hombres de carne y hueso. Pero yo me quedo al menos con las 5 solas. Pero no me quedo, ni quiero imitar, ni mucho menos tolerar conductas como las que ellos, diciéndose cristiano, hicieron. Bueno, a Juan Calvino le apodaron el Papa Protestante, nomás para que se den una idea. ¿Cómo eran los papas? Despiadados. Mandaban matar gente como... Y ellos se rebelan contra eso, tienen ya la autoridad espiritual y hacen lo mismo. Increíble. Pues el Papa Protestante, dice la historia, él vivió en Ginebra, en Suiza. Dice que en su tiempo llevaron a cabo 57 ejecuciones y 76 expatriaciones en un periodo de 5 años. Todas estas condenas a la muerte y al destierro fueron avaladas y sancionadas por la mente brillante de Juan Calvino. Increíble, ¿no? Pero el caso más sonado fue el de un tal Miguel Servet, que era considerado un hereje. Pero pues creo que Dios le dio al ser humano la libertad de pensar, ¿no? Y no conciliaba en muchas doctrinas que eran buenas doctrinas de Calvino, otras no tanto, la verdad. Pero en las que no conciliaban, el tal Miguel Servet lo contradecía, pero como el que tenía la autoridad espiritual en Ginebra, por eso le decían el Papa de Ginebra, Papa Protestante, pues él tenía autoridad para asesinar al que él quisiera, para desterrar al que él quisiera. Durante el juicio a Servet, que lo atrapó la Iglesia Católica, también lo perseguían, Calvino escribió a un amigo y lo siguiente: yo espero, dijo, que el veredicto requiera la pena de muerte. Y ahí es donde cuesta trabajo. Vamos a ser autoanalíticos, ¿sí? No podemos defender lo indefendible, pero seguimos siendo hombres de carne y hueso. Pero el hecho, escúcheme, de que esta gente de carne y hueso cometió semejantes atrocidades en el nombre de Cristo, no nos justifica a nosotros a volverlo a repetir. ¿Me explico? No se nos es permitido. Tenemos que entender bien lo que es el cristianismo. Los defensores de Juan Calvino dicen lo siguiente: Pablo también fue un asesino. Y cuando te lo dicen en primera instancia, la reacción es: híjole, pues sí es cierto, ¿verdad? Pero, bueno, es verdad que fue un asesino Pablo, ¿sí o no? Él mismo, ya lo leímos en la Biblia, lo que hacía. Es verdad lo que dicen. Pablo era un asesino también, sí, pero la comparación entre Saulo, Lutero y Calvino no tiene validez. ¿Por qué? Porque Pablo no era cristiano cuando asesinó cristianos, y los otros dos y otros más ya decían ser cristianos cuando asesinaron cristianos. No vale el argumento. ¿Me expliqué? Eso quedó para vergüenza del cristianismo, para que no se vuelva a repetir. Sin embargo, se sigue repitiendo. Aquí en México, cuando llegaron los españoles, ¿qué hicieron con los indios o los aborígenes? Les impusieron la religión y los asesinaron, los masacraron.
¿Quién puede negar ese hecho en la historia? A principios del siglo XX pasado, la guerra cristera de la cual Jalisco está orgullosa, hasta un santuario de mártires, a los mártires de la guerra cristera. A una orden, si tú quieres, arbitraria del presidente Calles en ese tiempo, pues reprimiendo un poco la religión, pues se levantan estos. Dicen, no, ¿cómo? Cuando los primeros cristianos jamás hicieron semejante cosa y ahora hasta los hacen santos. Mire, una persona que conocí hace años, originario de allí de donde se originó la guerra cristiana, aquí en los Altos de Jalisco, allí se originó. Una vez un hombre ya grande, pues esto hace ya años, y yo le pregunté, oiga, usted ya había nacido cuando la guerra cristera, ¿no? Y me dice, sí, yo era joven, era un joven de 16, 17 años. Y yo le dije, ¿toda su vida ha vivido aquí en este pueblo? Me dijo, toda mi vida. Rondaba los 97 años el señor en ese tiempo. Y yo le hice preguntas directas. Le dije, a ver, entonces usted conoce las familias de los mártires cristeros. Oh, claro, por supuesto. Yo me sé la historia verdadera, dijo. Ah, ¿qué acaso hay varias versiones? Y pues ya ve lo que hace la gente. Dice, pero yo conozco. Dice, mire, los que hicieron santos cristeros, que mataron, asesinaron, también, o sea, se dieron contra el gobierno. Ahí en Tepatitlán nada más emboscaron a 3,000 soldados y los asesinaron, los masacraron de una manera atroz. Está en la historia, léale, búsquele y verá, se va a encontrar con cosas tremendas. Y dice, pero qué curioso, dice este anciano, me decía en ese momento, qué curioso, dice, pero los que hoy son santos, dice, tenían hijos por todos lados, unos tenían hijos en Arandas, otros en San Juan de los Lagos. Era gente que vio afectados sus intereses, dijeron, ¡viva Cristo Rey! Y órale, para que no me quiten a las mujeres, para que no me quiten a los hijos, para que Cristo siga bendiciendo mi prole. Y tú dices, ¿de dónde rayos sacan eso? Para vergüenza de nuestro país, quedó en la historia esa guerra atroz por motivos religiosos. Mire, los pleitos en Facebook están, si se miraran el uno al otro cuando se están dando con todo ahí en las páginas de Facebook, si se miraran en vivo, ténganlo por seguro que más de uno se trompeaba con otro. Y otro, por defender su religión o su denominación, hasta asesinaría, no tengo la menor duda, creyendo que es un celo que a Jesús le agrada. ¿Ustedes creen que eso le agrada al Señor? Definitivamente no. Un tal Castelio de los tiempos de Juan Calvino escribió al respecto. Cuando quemaron en la hoguera, él era inocente. O sea, no se puede justificar masacrar a una persona porque no abrazaba el total de las doctrinas cristianas. Y este tal Castelio escribió al respecto: asesinar a un hombre no es defender una doctrina, es asesinar a un hombre. Pero en fin, Dios será el que haga el juicio que cada quien merece, ¿sí o no? Yo no estoy enjuiciando a ninguno, ese juicio le pertenece al Señor. Pero lo que sí estoy haciendo es, pues, mostrarnos de carne y hueso, pero para no cometer los mismos errores. Que Dios nos libre. ¿Cuántos dicen amén? Pero vamos a seguir con el Pablo de carne y hueso, porque es muy interesante. Mire, en el capítulo 9 del libro de los Hechos nos narra la conversión a Cristo, la conversión del Saulo asesino. Y ahí inicia como ministro de Jesucristo. Qué historia tan más maravillosa, donde la gracia de Dios se muestra contra el peor de los asesinos
y lo narra en Hechos capítulo 9, versículo 1. Dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, o sea, del camino de Jesús, porque él había dicho: yo soy el camino, y así le decían los del camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Estaba todo enceguecido, y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Quiero que noten que Jesús atribuye persecución a él cuando persiguen a sus hijos. Fíjense cómo se lo voy a plantear. Cuando alguien te agrede por ser cristiano, no te están agrediendo a ti, están agrediendo a Jesús. Cuando alguien te maldice a ti, no te están maldiciendo a ti, están maldiciendo al mismo Jesús. ¿Están captando la idea? En estos últimos años se ha metido dentro de los pastores, líderes, muchos llamándose apóstoles, etcétera, una práctica diabólica, literalmente, de que si alguien se va de su congregación públicamente, el domingo lo maldicen. Maldito serás si tus hijos se van a ir a las drogas, tu esposo se va a morir de cáncer y te maldigo en el nombre de Jesús. Tú dices, ahí están en internet. Es tan penoso todo eso, hermanos. Y Saulo perseguía a los cristianos y Jesús le dice: ¿por qué me persigues a mí? En otras palabras, fíjate bien, si tú agredes a un cristiano, sea física, verbalmente, calumniándolo, rechazándolo y haciendo infinidad de cosas, no se lo estás haciendo a él, se lo estás haciendo al que dices que amas. Espero que entiendan eso. Espero que lo entiendan, que lo entendamos. De otra manera, seguimos siendo Saulos. Tenemos religión, pero seguimos odiando. Y eso, mis queridos hermanos, a los cristianos no se nos permite. El otro día entró alguien, un amigo mío, ahí a mi oficina, y yo tengo un montón de fotografías allí de amigos míos, hermanos, pastores, familia, no sé, que me regalan y yo los pongo debajo de mi escritorio. Y ahí está una de una familia, más bien, pues no toda la familia, sino él como la cabeza. Yo le hice un bien y él me hizo un mal, pero no les voy a contar qué, pero me dolió. Fue una traición bien fea. Me dijo: oye, ¿y por qué lo tienes aquí? Pues porque sigue siendo mi hermano, aunque por acá sienta mariposas. No habías de quitarlo y borrarlo ya de tu recuerdo. No, le digo, porque cada vez que me siento allí lo veo. Y pues oro por él. Es más, hace rato que llegué, me volvió a pasar. Llegué, saqué mis llaves, las puse en el escritorio y lo veo a él ahí. Señor, bendícelo. Y hasta me detuve un poquito y oré 30 segundos. Señor, bendícelo. Yo no quiero que le vaya mal, no quiero. Ten misericordia, bendice a su esposa, a sus hijos. Y ya. No se nos permite, hermanos.
Seguimos siendo de carne y hueso, nos sigue doliendo. Pero si somos discípulos de Jesús, debemos de andar como Él anduvo. ¿Cuántos dicen amén? Debemos de andar como Él anduvo. Sigo leyendo. Versículo 5. Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Estás peleando contra el Creador mismo. No seamos hallados igual, peleando contra Dios, persiguiendo o calumniándonos entre nosotros mismos. Dice en el versículo 6. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión: Ananías. Fíjate la reacción de carne y hueso. Pon atención. Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate, ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas, no el Iscariote, obvio, había mucha gente que llamaba Judas, a uno llamado Saulo, es de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto Saulo en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Y entonces Ananías respondió y reaccionó como el Ananías de carne y hueso, como tú y yo podemos reaccionar. Es algo muy humano. Miren cómo reaccionó. Señor, le dice, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? O sea, como que se le cruzaron los cables, ¿no? Como que dijo: no entiendo cómo él está orando y tú le diste una visión, que yo vaya. Dice en el 14: y aún aquí tiene autoridad ese hombre de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo: ve. ¿Qué tiene que hacer un discípulo de Jesús? ¿Objetar u obedecer? ¿Discutir u obedecer? Díganlo fuerte. ¿Qué tiene que hacer? Bueno, el Ananías de carne y hueso reaccionó como seguramente tú y yo reaccionaríamos. No, pues ¿cómo? ¿Qué no sabes? No, es de lo peor. Nos mete a la cárcel, nos masacra. Arrastró un montón de señoras con sus bebés y los asesinaron. El Señor le dice: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Y saben qué hizo Ananías de carne y hueso? Obedeció. Tenía la otra opción de decir: está ciego. Agarró su resortera, bueno, no, más bien una espada, y no, ahorita, o le hablo a Pedro, porque es diestro para cortar orejas, y ahí lo agarramos, está ciego. Él tenía esa opción de vengarse, ¿sí o no? ¿Lo hizo? No lo hizo. ¿Por qué? Porque él sí conocía a Jesús. Y fue y oró y le dijo: hermano Saulo, así le dijo: el Señor Jesús me ha mandado, se me reveló en visión que se te reveló a ti. Hermano Saulo, recibe la vista. Y oró por él, recibió la vista y la conversión impresionante de un vil asesino. El peor de todos, dijo Pablo, de él mismo. Y aquí quiero detenerme para decirles algo. Mucha gente, y es posible aún que haya algunos aquí que dicen: pero yo he sido tan malo.
Yo te preguntaría, ¿tan malo así como Saulo? Lo más seguro es que me digas, bueno, no tanto. O yo no sé porque, bueno, no, a veces no me gusta decir muchas cosas, pero aquí hay gente que fue sicario y probablemente estén por aquí un par de ellos. Fueron sicarios, hermanos. Una vez hablé con uno de ellos, ya tendrá unos 5 años en la congregación, y lloró, usted hubiera visto cómo lloraba. Dice, pastor, yo asesiné por dinero. Así, no, hermano, ¿tú ya te arrepentiste? Sí, ya me arrepentí, pero ahí está mi mente. Y bueno, hay que ministrar ese tipo de gente, ¿no? Que es lo que quiero hacer en este momento, porque quizá hay algunos, quizá no como Saulo, pero que hicieron sus maldades. Como todos, somos de carne y hueso. Y en Pablo se demostró el derramamiento de la gracia de Jesús de manera inmedible, vasta, profunda. Y yo te quiero asegurar algo, que esa gracia sigue fluyendo del trono de Dios. Hayas hecho lo que hayas hecho. Una vez una mujer decía, pero es que yo asesiné 2 bebés de mi vientre. No hay pecado que un ser humano pueda cometer que no pueda quedar bajo la sangre de Cristo. ¿Oíste eso? Eso se recibe por fe. Eso es una maravilla del amor de Dios. Es un derramamiento que no se puede medir del amor de Dios, que dio a su Hijo para morir en la cruz, para pagar la deuda que tú y yo teníamos, y que solamente por la fe, solo por la fe, la sola fe, solo por la gracia, solo por Jesús, tú puedes recibir gratuitamente tu salvación y el perdón de todos tus pecados. Eso es algo maravilloso, incomprensible para todos nosotros, ciertamente, porque no es tan profunda la gracia de Dios que no nos cabe, no nos alcanza los 100 gigas que tenemos de memoria. Hay algunos que tienen 500 mega, quién sabe cuántos. Y ni aún así somos capaces de comprender la altura, la anchura, la profundidad del amor de Cristo, hermanos. Lo que sí les puedo asegurar es lo que decía el mismo Pablo, que él había sido el peor de los pecadores, pero que Dios había tenido misericordia de él. Y él tiene misericordia de los peores pecados que hayas cometido. Amén. Eso es algo maravilloso. Dale un aplauso al Señor de alabanza. Posteriormente de su conversión, bueno, Pablo, suceden muchas cosas, ¿no? Se puede hacer una serie de la vida de Pablo, pero lo voy a sintetizar. Él sale a predicar, busca a los apóstoles, a Pedro, a Jacobo, los encuentra y habla con ellos y se sorprenden de la revelación que había recibido directamente del Evangelio. Personalmente Jesucristo le reveló a Saulo. Y él se dedicó a la predicación a los no judíos. Y después, narrando su conversión ante un rey llamado Agripa, fíjate lo que dice en Hechos 26:9. Dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Pon mucha atención a la lectura, Yo ciertamente había creído mi deber como religioso fariseo hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Te has encontrado en alguna ocasión
en una situación en la que tú crees que debes hacer algo en contra de alguien. Yo me acuerdo que estuve en una ocasión hará unos 15 años, ya tiene rato. Estuve a punto de cometer algo terrible, hermanos, de evidenciar a una persona de manera pública un pecado oculto. Y algunos me asusaron, no, tú tienes las pruebas, hazlo. Pues sí, lo voy a hacer. Y como que el celo salió. Y ya tenía todo listo. Iba a ir a Estados Unidos a una rueda de prensa. Y 2 días antes que me hable el Señor, ¿tú qué vas? Y hasta ahí llegaste. Así me lo dijo. Y yo me quedé, dice, eso déjamelo a mí. ¿Tú quién eres? Y yo me quedé, pues sí, ¿verdad? Y fue algo terrible. Me dio una vergüenza delante del Señor, hermano. El que estuve a punto, creyendo que yo iba a hacer un bien al evangelio, sin saber si el Señor estaba trabajando ya con esa persona. ¿Me entiendes? Pero vino la palabra como Ananías, y yo tuve las 2 opciones. Una era seguir adelante para la defensa de la sana doctrina, y la otra era detenerme y dejarle al Señor que hiciera Él, que le pagara a Él cada quien lo que merece. Y esa noche luché, pero venció el que es más grande que está en nosotros que el que está en el mundo. Y la carne quería hacerlo, pero la chicharré, porque tomé la decisión de no hacerlo. Cuando yo les digo, un día antes me llaman, oye, ya acá te esperamos en Estados Unidos, en tal ciudad. Les dije, no voy a ir y no voy a hacer nada. ¿Sabe qué me dijeron? Eres un cobarde, me dijeron. Díganme lo que quieran, me dijeron. Les dije, díganme que soy todo, no me importa. Yo estaba convencido que el Señor me había hablado y me había detenido. Y resulta que luego me pone a orar por esa persona. Y desde entonces yo le pido al Señor que un día me lo encuentre. Y ese día, yo sé que un día Dios me va a conceder eso. Me voy a sentir tan feliz de no haber hecho aquello que creí deber, como Saulo, contra el nombre de Jesús, dice, del Nazaret. Versículo 10, lo cual también hice en Jerusalén. Yo, dice, está testificando yo como cristiano al rey Agripa, le dice, yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, fíjate, cuando los mataron, yo di mi voto. Así como Calvino dio su voto. Y muchas veces, dijo, castigándolos en las sinagogas, los forcé a blasfemar, los torturaba, hermanos, para que blasfemaran. Dice, los forcé, y varias veces lo logró, porque aquí lo está afirmando, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguía hasta en las ciudades extranjeras. Por eso Ananías dijo, espérate, Señor, ¿cómo que se convirtió? Versículo 12, ocupado en esto, dice, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, dice, yendo por el camino vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y me decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío,
para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Yo me imagino que Pablo decía, así como a mí me perdonan, así. Dice el 19, por lo cual, oh rey Agripa, dice, no fui rebelde a la visión celestial. ¿Qué significa esta frase? No fui rebelde a la visión celestial. Tenía dos opciones. Una era rechazarlo aunque lo estaba viendo en una visión celestial, cara a cara. Rechazarlo o rendirse. Y él dice que no fue rebelde a la visión celestial. O sea, él se dobló, se humilló, creyó y decidió seguir a Jesús. Qué maravilla, ¿no? Esto nos habla, hermanos, de que no pierdas la fe en favor de ninguno de tus familiares, por más malandrín que sea, por más de lo peor que sea el jefe del cártel de no sé dónde. Un amigo mío, Armando Alducin, él me contó, fue allá en el DF, donde están los peores criminales, prisiones de alta seguridad. ¿Han oído los que se acuerdan de aquel que está en la cárcel que le apodaban el mocha orejas? Que secuestraba a la gente y para presionarlo les cortaba las orejas. Ahí te va la primera, dame tantos millones, y no, ahí te va la segunda, y si no un dedo. Era despiadado. Y me dice Armando con lágrimas en sus ojos, dice, mira Chuy, yo le prediqué y recibió a Cristo y dijo, Dios puede perdonarme. Claro que te puede perdonar. Sigue en la cárcel porque le dieron cadena perpetua. Pero es un hombre perdonado. ¿Ustedes creen que la gracia de Dios no lo puede alcanzar? Claro, los familiares de los desorejados quieren que lo metan en la silla eléctrica porque no conocen a Dios y les aseguro que tienen religión. Pero también he visto a cristianos que sufrieron ese tipo de situaciones y dicen, yo lo perdono. Ese es el cristianismo, hermanos. Yo lo perdono. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Qué maravilla, ¿no? De asesino a predicador del evangelio. Esa es la gracia de Dios. Por eso él dijo en el texto que usamos al principio, 1 Timoteo 1:12, doy gracias, dijo, al que me fortaleció. A Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes, blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad, porque no creía que Jesús era el Mesías. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. En la versión en lenguaje sencillo dice, y yo soy el peor de todos los pecadores. Versículo 16. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, o sea, el peor de todos, toda su clemencia. Lean con atención. Para ejemplo de los que habrían de creer en Él, para vida eterna.
Pablo es el ejemplo maravilloso del amor de Dios que salva al peor de los pecadores. Lo salvó, lo hizo uno de sus ministros, pero siguió siendo de carne y hueso. Y tenía el Señor que tratar con él, y por eso le puso un aguijón en su carne, para que no se ensoberbeciera. Pero a la vez era humilde en reconocer que el Señor le ponía ese aguijón que lo tenía muchas veces en dolor y en aflicción. Dice, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y no salga el soberbio, el hombre carnal. Me gozo en lo que Dios hace, aunque me duela. Ese es un nivel de cristianismo. Pues Pablo es considerado el hombre más, pues es el más, prácticamente junto con Pedro, el más conocido dentro del cristianismo. El más usado dentro en la época apostólica. Pero es un ejemplo maravilloso del derramamiento de la gracia de Dios sobre el peor de los pecadores. Pero siguió luchando, seguía siendo un hombre de carne y hueso. Como apóstol y ministro de Jesucristo, Dios lo puso al frente del rebaño de Dios y le tocó hacer el trabajo más difícil de un servidor de Dios, que es pastorear al rebaño que Cristo compró con su sangre. Y lo acusaban de ser un hombre que abusaba de su autoridad. Por eso él dijo en 2 de Corintios 13:10, por esto os escribo estando ausente. Miren, lean con atención. Les escribo esto a los corintios estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente. Ah, caray. Pues que no es el apóstol. Aquí está diciendo, para no usar de severidad. Ahorita les voy a explicar esto. Cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado, para edificación y no para destrucción. En primer lugar, él entendía perfectamente la autoridad delegada. No era para abusar de las personas, no era para quitarles su dinero ni sus bienes, no era para manipularlos, no era para golpearlos, no era para burlarse de ellos, no era para despreciarlos, era para edificarlos. Pero no era fácil el trabajo, porque en una ocasión tuvo que disciplinar a un cristiano que vivía en inmoralidad. Y esto lo hizo parecer un hombre de duro corazón. Y lo juzgaron mal. Lo juzgaron mal. Porque tenía que meter disciplina. Y apareció de pronto como el hombre malo y feo de la película. Sin embargo, no se dobló. 1 de Corintios 5:1, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Había inmoralidad en la iglesia, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Qué duro suena, ¿no? Sí, aquí ya es el malo de la película. Y eso es algo que todo pastor se enfrenta al ejercer la disciplina en la casa del Señor. Es muy difícil que la gente lo entienda. Y ahí es donde puede salir el hombre aunque somos de carne y hueso, pero hay dos opciones que hacemos como ministros. O nos deja llevar el enojo y la ira y empezamos a patear a las ovejas por rebeldes, o nos comemos la ofensa y la incomprensión y aguantamos la vara, como dicen, por amor al que lo llamó. Porque es duro. ¿Qué no debieron de haber quitado a ese de en medio? Se ve duro, ¿no?
Pero tenía que ser así. Fíjate el versículo 3, ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, yo como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Aquí ese juicio no es de condenación, sino es de analizar la situación, comprobar que había un pecado y ejercer disciplina. El veredicto es que sea expulsado de la congregación. ¿Por qué? Porque no se ha arrepentido. Suena duro. Ahí Pablo suena como el hombre de acero, inflexible, como el hombre de hierro, así, duro, implacable, pero ahorita lo vamos a explicar rápidamente. Versículo 4, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne. Significa quitarle toda la cobertura espiritual, todo el asesoramiento, porque no se ha arrepentido, y echarlo de la iglesia, sí como lo oye. Y se encontró con la incomprensión de los corintios y de mucha gente. Y ahí ya parece como el malo de la película. Sin embargo, nunca se fue de su mente lo que le había dicho cuando se convirtió. Yo te voy a enseñar lo que es padecer por mi nombre. Por eso, hermanos, es bien difícil para nosotros los pastores aplicar la disciplina del Señor. Es bien difícil, pero tenemos que hacerla. Tenemos que hacerlo. No podemos quedarnos con los brazos cruzados, sabiendo que al aplicar la disciplina del Señor nos vamos a encontrar con la incomprensión de muchos, con las críticas, con las calumnias y con un montón de cosas. Pero todo aquel que abraza el ministerio y el llamado del Señor debe de saber a lo que se enfrenta antes de entrar al ministerio. Sigo leyendo. Versículo 6. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa, contamina toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Termina él diciendo en los versículos más abajo, quitad ese perverso de entre vosotros. Andaba como si nada ahí. Pablo era un ministro de hierro, ¿sí? Pablo era un hombre de carne y hueso, sujeto a lo mismo, pero había sido llamado al ministerio. Pablo era inflexible con el pecado, era rígido, era severo y riguroso con todos aquellos que violentaban los principios y los mandamientos del Señor. Era un hombre de hierro, no se doblaba, no permitía absolutamente nada. Una vez Pedro se empezó a comportar de una manera simulada, se juntaba con los judíos y decían, ay, fuchi los gentiles, y luego se juntaba con los judíos, fuchi con los judíos, y Pablo se da cuenta y entra en una reunión que había y le dice, a ver, Pedro, por favor, delante de todos, por favor, Pedro, esa conducta que tienes de doblez no es de un ministro. Y dice que lo reprendió cara a cara, porque su conducta era reprobable, dice. Delante de todos. Hoy haces eso y te tachan de todo. Ay, ¿a poco tú no haces? Todos somos de carne y hueso. Pero imagínate argumentar, no hacer nada, porque es probable que todos lo hagamos y no hacemos nada. Tampoco. ¿Me expliqué? No se nos es permitido. Jamás. Él era así. Pero también era tierno y suave como el terciopelo. 1 Tesalonicenses 2:7. A ellos les habló de otra manera. ¿Por qué? Eran otras circunstancias, pero aquí vemos el otro lado del Pablo de carne y hueso. Era inflexible y duro y daba esa impresión. Pero con los cristianos en Tesalónica, miren lo que les dijo. Antes fuimos tiernos entre vosotros.
tiernos, tiernos. Como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos, tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. ¡Qué contraste!, ¿no? Por eso a Pablo lo podemos llamar el hombre de hierro y de terciopelo. Y aquí hay una enseñanza maravillosa, hermanos. A los romanos Pablo les escribió, a los cristianos en Roma les escribió que fueran considerados, que fueran pacientes con los débiles en la fe, que los aguantaran, que no los despreciaran, que tuvieran paciencia. Cuando alguno hacía tropezar a otro por tonterías, él se indignaba, se enojaba, se molestaba cuando hacían tropezar a alguno de los corderitos, de los pequeños. En 2 Corintios 11:29, él dice lo siguiente: ¿a quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Esa indignación no era pecaminosa, porque su indignación no llegaba a la violencia. ¿Entienden? No hay que confundir ejercer la disciplina con el propósito de arrepentirse, que finalmente al Corinto que expulsaron de la iglesia se arrepintió y volvió a ser recibido dentro de la comunión de los hermanos en Corinto. Pero era el hombre de hierro y de terciopelo. Hermanos, su carácter agresivo de este hombre de hierro, pero también de terciopelo, ese carácter agresivo que lo llevó en su celo malentendido a asesinar cristianos, fue transformado por la gracia de Dios en un hombre ciertamente inflexible en las convicciones cristianas, pero con el equilibrio de ser tierno y paciente en su trato con los demás. Todo en su debido orden. Esta lección, hermanos, nos debe llevar a ser cristianos de hierro y de terciopelo. Amén. Ese es un nivel al que debemos aspirar. Inflexibles como de hierro, así, aunque se dé la apariencia de que eres un dictador, pero se refiere esa inflexibilidad a no tomar a la ligera la palabra de Dios, los principios de Dios, con tal de congeniarse con la gente, como Aarón. ¿Dónde está Moisés?, le decían, ya se tardó. Pues yo no sé, está allá en la montaña con Dios. Oye, Aarón, pues haznos unos dioses queremos una noche de alabanza. No, pero ¿cómo que queremos? Haznos dioses que vayan delante de nosotros. Bueno, ok, vamos a ver, todos los que tengan oro, anillos, brazaletes, todo lo que tengan, tráiganlo acá. Y lo metió ahí, lo fundió y les fabricó un becerro de oro e hicieron fiesta para Jehová. Y cuando desciende Moisés, el hombre más manso de la tierra, y los ve, le dice: Aarón, ¿qué has hecho? Pues es que este pueblo, eso querían, eso les di. Pobre del líder, pobre del pastor, pobre del ministro, que se la pase satisfaciendo los deseos de la gente como ustedes. Pobre de él. Tiene que ser inflexible, aunque dé la apariencia de dureza, porque es la palabra de Dios. Y ahí no podemos negociarla, hermanos. Todos estamos bajo la misma sombra del Omnipotente y todos estamos sujetos. Una vez alguien me dijo: pues tú tienes varios pastores sometidos a ti, ¿y tú a quién te sometes? Pues a ellos también, o sea, los mismos pastores. Yo no hago lo que me da mi gana. Yo soy uno más de los pastores aquí. La única diferencia es que yo soy el pastor titular, que a fin de cuentas tomo las decisiones cuando todos estamos así que no sabemos qué hacer. Ahí es donde, pues, a mí me ha tocado hacer esas.
funciones. Pero también me ha tocado aplicar la disciplina y me pongo bien feo para algunos. Pero los que me conocen así más de cerca también ven el otro lado por la gracia de Dios. Y es la misma gracia que transformó al apóstol Pablo, que lo hizo sólido en sus convicciones, que no las negoció ni las quebrantó, pero a la vez era un hombre afable, tierno, que le preocupaba el bienestar de las ovejas. Ese es el hombre de carne y hueso del que aprendemos muchísimo, ¿sí o no? Vamos a orar, pónganse de pie. Qué buenas lecciones nos da la palabra de Dios. Quiero hacer dos cosas. Uno, aquellos que quizás se siguen condenando por sus maldades que hicieron. ¿Entendieron el mensaje de la gracia de Dios en la vida de Pablo? Somete todo eso, mételo bajo la sangre de Cristo. Su sangre sigue teniendo la misma eficacia para borrar todos tus pecados y limpiarte de toda maldad. Él nunca se te va a borrar eso que hiciste de tu mente, pero cuando lo recuerdes ya no sentirás dolor ni condenación, porque el perdón de Dios se recibe por fe. Es un regalo de Dios. ¿Hay algunos que quieren recibir ese regalo? Levante su mano. Así déjenlo con las manos arriba y díganle: Señor, recibo la misma gracia que recibió. Dile con tu voz: recibo la misma gracia que recibió Pablo, el hombre de carne y hueso, que fue de los peores pecadores. Él decía que era el peor. Y si un hombre como él fue perdonado por tu gracia, también lo puedo ser yo. Dile al Señor, dile: gracias. Gracias por borrar todos mis pecados, Señor. Me arrepiento. Gracias por darme una nueva vida. Gracias, Señor, porque ahora tú me estás formando el carácter de Jesús en mí, como trataste con Pablo y lo hiciste un hombre sólido que parecía como de hierro, duro, pero no lo era en sí. En realidad esa dureza se aplica a la inflexibilidad que él tenía de negociar o de traicionar tu palabra, Señor. La respetaba y la amaba. Haznos como él, Señor. Pero también danos el otro lado. También pule otras cosas en nosotros para ser papás tiernos con nuestros hijos, esposos tiernos con nuestra esposa, esposas tiernas también, suaves como el terciopelo, que también respeten a su marido y también bendigan a sus hijos y se den cuenta que mucha gente a su alrededor sufre y que tú puedes ser así como Pablo, de llevarles el evangelio, que puede ser, que es el único mensaje que ellos pueden recibir para ser salvos y ser transformados. Señor, haznos como Pablo, hombres inflexibles, mujeres con convicciones cristianas sólidas, pero también pon ternura. También haznos hijos tuyos cristianos pacientes, que jamás, Señor, hagamos violencia, que oremos por nuestros enemigos, que bendigamos a los que nos maldicen, y aún a nuestro enemigo, si tuviere hambre, le llevemos un pan, si tuviere sed, le llevemos un vaso de agua. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, porque tú nos descubres tal como somos también de carne y hueso, y nos damos cuenta que nos falta mucho, Señor, pero aquí estamos, dispuestos a ser formados por ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dele un aplauso al Señor. Amén. Gracias, Señor.